vamos a leer juntos en Mateo capítulo 24, versículos 33 al 44. El título del sermón de hoy lo he titulado Preparándonos para la segunda venida de Cristo. Preparándonos para la segunda venida de Cristo. Y mientras que ustedes buscan, hermanos, ya sea que ustedes utilicen una Biblia física o en papel, o ya sea que ustedes utilicen su teléfono de manera digital, yo les pido que tengamos mucho respeto y reverencia a la palabra de Dios. Si va a usar su teléfono, favor de poner en modo avión o de alguna manera no se distraiga con Facebook, Instagram o lo que sea. Pero también si va a usar el papel, no ponga a dibujar porque desde aquí arriba se ve todo y está un poquito más alto. Así que les pido, hermanos, que todos podamos tener mucha reverencia y prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Así que leamos juntos Mateo capítulo 24, versículos 32 al 44, que dice lo siguiente. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiese estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Acompañen, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta mañana yo te ruego y te suplico que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, y aún a pesar de mí y de mis dificultades, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú puedas hablar un sermón mucho mejor de lo que yo puedo hacer en los corazones y en la mente de cada uno de mis hermanos y de todos los que estamos hoy aquí. Y no permitas que se hagamos de la misma manera, sino que tu palabra claramente sea expuesta y pueda hablar en sus corazones y pueda mostrarnos lo que tú demandas de nosotros y cuál es nuestra condición. En tu nombre oramos. Amén. Así que el sermón de hoy consta de dos partes. Vamos a ver nada más dos partes. Hoy no voy a hacer un sermón bautista, sino voy a hacer dos puntos. En primer lugar, veremos el tiempo de los sucesos, cuándo sucederán las cosas, en los versículos 33 al 36, perdón, 32 al 36. Y en segundo lugar, vamos a ver la urgente necesidad que tenemos de estar siempre preparados en los versículos 37 al 44. Entonces, lo primero que veremos son los tiempos de los sucesos. Y para ello, Jesús va a dar ahora la lección o la parábola de la higuera. Y voy a leer una vez más versículos 32 y 33. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En el invierno palestino, en esta zona donde Jesús estaba y donde se encuentra Israel, las higueras perdían hojas en el verano, en el invierno, debido a las distintas lluvias que habían, y recién las hojas volvían a salir bien tarde al final de la primavera. Así que todo judío del primer siglo sabía que la señal de que el verano estaba a punto de llegar era que estaban saliendo las hojas, o que al árbol empezaban a salir las hojas. De la misma manera, Jesús advierte, cuando ellos verían todas las cosas que Jesús anunció
en los versículos anteriores, ellos tenían que saber que ya estaba cerca, que ya estaba a las puertas. Ahora, la versión que nosotros utilizamos en esta iglesia es la Nueva Biblia de las Américas. Y nos gusta mucho porque es un lenguaje bastante, su traducción es bastante fiel y su lenguaje es bastante fácil para entender. Pero en este caso, no me gusta cómo tradujeron el versículo 33 porque ellos agregaron el pronombre él, donde dice él está cerca. Ese él, ese pronombre personal, él, no aparece en el idioma original y eso fue agregado por los traductores de la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera 1960, en este caso lo traduce mejor y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No aparece él y algunos lo traducen, conoced que aquello está cerca a las puertas. Así que Jesús aquí está diciendo que esas mismas personas que estaban escuchando estas palabras, cuando ellos verían todas las cosas que estaban cumpliendo, ellos tenían que saber que aquello estaba cerca a las puertas. Ahora la pregunta del millón es, ¿de qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué es eso que estaría cerca a las puertas? ¿Está hablando Jesús aquí de su segunda venida o de su propia venida? ¿O él está hablando de la caída de Jerusalén y del templo? ¿De qué está hablando Jesús en estos versículos? Y la hermenéutica, que es la ciencia, vamos a decir así, que para interpretar la palabra de Dios, dice que la Biblia explica a la propia Biblia y que el contexto da luz a los textos. Si nosotros aplicamos esta técnica de hermenéutica, vamos a llegar a la conclusión de que lo que Jesús está hablando aquí es de la caída de Jerusalén y del templo. Ahora, ¿por qué razón deberíamos interpretar que este texto está hablando de la caída de Jerusalén y del templo y no de su segunda venida? Y Jesús dice en el versículo 33 que ellos mismos serían testigos oculares, que ellos iban a ver y presenciar lo que iba a pasar. En el versículo 34, Jesús dice que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Y si retrocedemos un poquito más, en el versículo 15, Jesús dice, cuando ustedes vean la abominación de desolación, o como dice Lucas capítulo 21, 20, que es el paralelo de Mateo, él es más claro todavía. Él dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan, y da instrucciones de qué tenían que hacer cuando ellos veían que las señales estaban cumpliendo, que Jerusalén ya estaba rodeada de ejércitos, por lo tanto ellos tenían que huir. Así que una vez más, Jesús está hablando aquí de la destrucción de Jerusalén y del templo. En el año 70 después de Cristo, Tito, hijo del emperador Vespasiano, él acechó la ciudad de Jerusalén con los ejércitos romanos y ellos destruyeron completamente toda la ciudad de Jerusalén, la dejaron en ruinas y tal y cual como Jesús dijo, en el templo no quedó ninguna piedra sobre piedra, fue completamente todo destruido. Una vez más, en el versículo 2, los discípulos le preguntan, ¿cuándo es que sucederán estas cosas en referencia a la destrucción del templo? Y Jesús está claramente advirtiendo aquí que cuando ellos veían la abominación de la desolación, o como dice Lucas, Jerusalén rodeada de ejércitos, ellos tenían que huir, tenían que correr, tenían que ir por su vida porque la desolación ya estaba cerca y sería terrible y el juicio ya estaba ahí. Así que ellos, Jesús, lo que está haciendo aquí, él está preparando, él está advirtiendo a sus discípulos y a toda esa generación de creyentes para que ellos sepan y estén preparados cuando ellos veían la señal, cuando estaban cumpliendo lo que Jesús dijo, era tiempo de huir y de correr, si no serían aniquilados y destruidos por los romanos. Y hay algunas personas que alegorizan bastante o espiritualizan este texto y dicen, bueno, realmente la higuera representa a Israel y como está saliendo una hoja ahí en el verano, eso quiere decir que Israel va a volver a ser una nación grande
y que y en 1948 Israel volvió a ser una nación por por la ONU, y así que eso está cumpliendo con Israel en 1948. Eso es alegorizar o es el texto. Jesús está hablando aquí claramente de la destrucción de Jerusalén y del templo. Ahora, mis queridos amigos y mis queridas amigas que están con nosotros en esta mañana, el pueblo escogido de Dios, Israel, ellos decidieron rechazar a su propio Mesías, que era el único medio provisto por Dios para que ellos pudieran ser salvos. Así como ellos rechazaron al Mesías, Dios decidió no solamente quitarle el reino, sino darle un duro castigo y un juicio terrible. Jerusalén y todo el pueblo fue destruido, ellos fueron esparcidos a todas las naciones. Así que yo quiero que pienses, medites y considera lo que voy a decir ahora. Dios no perdonó y no pasó por alto el pecado y la rebeldía de su propio pueblo. De hecho, Él destruyó aún el templo hecho en honor a Él. Y Él no dejó ninguna piedra sobre piedra en ese templo y en esa construcción. Así que, ¿qué te hace pensar a ti que vives en pecado y rebeldía ante Él, que tú puedes rechazar al Mesías enviado por Él y que no va a tener consecuencias terribles para tu vida? Si Dios a su propio pueblo, su propio templo fue completamente destruido y recibió un juicio, ¿por qué crees que si tú vives en rebeldía y rechazas abiertamente al Mesías, a Cristo, no vas a recibir un terrible castigo? Dios es un Dios que es abundante en misericordia, en gracia y en amor. De tal manera que Él decidió sacrificar a su propio Hijo para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Si tú o cualquiera decide rechazar al dador de la vida, al único medio que tenemos para ser salvo, que es Cristo, yo debo advertirte que estás en serios problemas. Así que Jesús cierra esta parte de una manera fuerte y de una manera enfática. Ningún judío del primer siglo, para ellos no entraba en la mente, ni tampoco para los discípulos, cómo puede ser que esa arquitectura tan maravillosa, cómo puede ser que este templo tan majestuoso, tan fuerte, tan grande, cómo puede ser que podría ser destruido. Así que Jesús les asegura en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ustedes no creen que podrá ser destruido el templo de Jerusalén? Pues yo les aseguro que aún el cielo y la tierra van a pasar y van a ser destruidas, pero mis palabras jamás pasarán. Todo lo que Cristo dijo se cumple o se va a cumplir. Jesús está dando su palabra como una garantía de lo que Él dijo va a suceder y se va a cumplir. Y hermano, esto es algo muy tremendo para nosotros que vivimos en el siglo XXI, ya que lo primero se cumplió. Ya Jerusalén y el templo fueron completamente destruidos. Ya los judíos fueron esparcidos por todas partes y cayeron a espadas. Ya estamos en el tiempo de los gentiles o de la iglesia, por eso estamos aquí reunidos. Ya todo lo que Jesús predijo aquí en esta parte ya se cumplió. Así que si todo eso ya ocurrió, ya pasó, nosotros podemos estar completamente seguros que también la promesa de su segunda venida y el juicio final se cumplirá y se cumplirá pronto. Si lo anterior se cumplió, tengamos por seguro de que Cristo va a regresar por segunda vez y de que Cristo regresará pronto. Ahora, de manera radical, a partir del versículo 36, Jesús va a cambiar la predicción del tiempo de este suceso a otro suceso y que apoya más todavía nuestra interpretación del texto. Así como la higuera tiene hojas, cuando la higuera tiene hojas, todo el mundo sabe que el verano está cerca. Jesús dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, todo el mundo sepa que la desolación está cerca a las puertas. Lean conmigo el versículo 36 ahora. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. En cuanto a Jerusalén y el templo, ustedes no se preocupen. Yo les aseguro por mi palabra que no pasará toda esta generación hasta que eso pase.
Pero de mi segunda venida, nadie sabe cuándo será. La señal de su segunda venida es su segunda venida. Podemos ver el claro contraste que Jesús claramente está hablando de dos eventos aquí. Todo esto, vean a la higuera, ustedes pueden darse cuenta y reconocer, así como la higuera ya tiene hojas, todo el mundo sabe, el verano está cerca. Jesús está diciendo, cuando ustedes vean estas señales que yo le estoy diciendo, sepan que la destrucción de Jerusalén ya está cerca, ya se va a cumplir, así que huyan. Pero de aquel día, de mi venida, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Jesús está explicando aquí, el tiempo de su regreso está velado para todos, excepto para el Padre. A nadie le fue revelado el día o el tiempo en que Él va a regresar. Y a pesar de que la Biblia claramente muestra eso, lastimosamente vemos una y otra vez en toda la historia y sigue sucediendo ahora como tantos falsos maestros y profetas y pastores quieren decir, bueno, Jesús va a venir en tal fecha, la segunda venida va a ser en tal año y va a ser en tal época y según el calendario esto o aquello, y constantemente vemos gente que está tratando de adivinar cuándo va a ser que Cristo venga. Pero la palabra de Dios es claro, nadie sabe cuándo va a venir. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el Hijo sabe cuándo va a ser su propia segunda venida. Jesús dice que ni los ángeles lo saben, a pesar de como vimos en el versículo 31, ellos van a cumplir un papel sumamente importante, ya que ellos en la segunda venida van a recoger a todos los santos. Y todavía más allá, y dice que ni el Hijo, ni él mismo sabía el tiempo de su propia venida o su propio regreso. Ahora, esto es un tema bastante polémico. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, cómo es que él mismo no sabía el tiempo de su propia venida? ¿Cómo Jesús, siendo Dios, no sabía el tiempo de su propia venida? Y déjenme decir, hermanos, que para nosotros esto no es un gran problema, que nosotros creemos en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Cuando Dios Hijo aceptó hacerse hombre, Él se humilló y aceptó completamente la condición humana, siendo semejantes a nosotros en todo, a diferencia de que Él fue sin pecados. Cuando Él se hizo hombre, Él era 100% Dios y 100% hombre. Al mismo tiempo, Jesús poseía todos los atributos de Dios y al mismo tiempo todas las limitaciones propias del ser humano que tú y yo tenemos. Ahora, ¿cómo podemos entender que al mismo tiempo Él era Dios y era hombre? Al mismo tiempo tenía todos los atributos y al mismo tiempo todas las debilidades de un ser humano o las limitaciones de un ser humano. ¿Cómo podríamos entender o explicar eso? Y la cosa es que no lo sé. Y no lo sabemos. Esto es imposible de tratar de entender y explicar completamente para nuestras mentes finitas. Esto es lo que la Biblia llama un misterio para nosotros, que es imposible de comprender hasta lo último. Nosotros entendemos lo que dice la Biblia, pero cómo conciliamos todo eso, nosotros no podemos entender a profundidad lo que significa eso. Pero nosotros creemos porque la Biblia lo enseña claramente. Así que en su condición humana, Él conocía únicamente lo que el Padre le revelaba o quería que Él supiera. Y escuchen cómo Jesús mismo dice esto en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y de manera más específica aún, Jesús en Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Y presten atención a lo que dice aquí, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Jesús aquí literalmente está diciendo que todo lo que Él hizo, que todo lo que Él dijo y hasta lo que Él enseñó fue solamente lo que Él oyó de su Padre. A pesar de que era Dios, Jesús decidió humillarse a tal punto por amor a nosotros y poder salvarnos,
de que en su ministerio terrenal, él decidió hacer y decir solamente lo que el Padre le mandó a decir. Y realmente, mis hermanos, Jesús es un gran ejemplo en muchos aspectos, en todos los aspectos. Pero esto aquí, la humillación de Cristo, la completa y única dependencia del Padre, es un gran ejemplo para nosotros de cómo nosotros debemos someternos a Él y al Padre. Jesús claramente nos deja saber que nadie sabe cuándo será su segunda venida. Pero hay algo que sí Él nos va a dejar saber, que a pesar de que nosotros no sabemos cuándo Él regresará, lo que sí sabemos y podemos estar completamente seguros es que Él vendrá y que su venida será completamente repentina y cuando menos lo pensamos. Por lo tanto, tú y yo y la iglesia tiene que estar preparada. Y eso nos lleva al segundo punto de hoy que vamos a ver en esta mañana. La urgente necesidad de que nosotros podamos estar siempre preparados para la venida de Jesucristo en los versículos 37 al 44. ¿Cuándo viene Cristo? Nosotros no sabemos. Así que en este segundo punto vamos a ver tres aspectos que nosotros debemos tener en cuenta y que no debemos descuidar mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya que no sabemos cuándo Él va a venir, hay tres cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, es que nosotros no debemos distraernos. Versículos 37 al 39. Y Jesús señala a sus discípulos que lastimosamente cuando Él venga, su venida va a ser comparado como en los días de Noé. Y voy a leer versículos 37 al 39. Porque como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios mandó a Noé a construir el arca y como dice segunda de Pedro 2:5, Noé fue un predicador de justicia advirtiendo al pueblo lo que Dios iba a hacer, pero nadie, excepto su familia, lo escucharon ni le hicieron caso a las advertencias de Noé. ¿Por qué no prestaron atención a las advertencias de Noé? Y Jesús mismo dice, porque ellos estaban muy ocupados con todas las cosas de este mundo. Ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, ellos estaban casándose, estaban dándose matrimonio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y ya no había vuelta atrás. Ahora es interesante que Jesús resalta que lo que ellos estaban haciendo no es necesariamente algo malo. Todo lo que estaban haciendo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio, no es necesariamente algo malo que ellos estaban haciendo. El problema con ellos es que estaban tan ocupados en sus propias vidas y en este mundo que no escucharon la advertencia. Así que cuando vino el diluvio y quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Así que el comentarista William Hendrickson, él se pregunta y él dice, ¿tiene algo de malo que nosotros podamos enfocarnos en las cosas de este mundo? ¿Hay algo de malo en que nos enfoquemos en las cosas de este mundo? Y la respuesta es no. En realidad, por medio de esas cosas, los hombres pueden glorificar a Dios. Nosotros hemos sido llamados a glorificar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Pero cuando el alma se ve completamente envuelto en las cosas de este mundo, de modo que asuntos como estos llegan a ser un fin en sí mismos y se descuidan las tareas espirituales, ya no son una bendición, sino que se han convertido en una maldición. Las cosas que no son malas, que son permitidas para nosotros, cuando hacemos un fin en ellas, cuando lo único que pensamos y nos enfocamos es en este mundo y las cosas de este mundo, ahí es que esas cosas se vuelven una maldición. Han llegado a ser evidencia del materialismo vulgar, la seguridad falsa y con frecuencia de un frío egoísmo que nosotros tenemos de nada más pensar en este mundo. Así que los hombres del tiempo de Noé
no recobraron su cordura o sensatez a tiempo. Ellos no comprendieron lo peligroso que era su situación hasta que fue demasiado tarde. Repentinamente vino el diluvio sin que ellos hubieran hecho caso a las advertencias. El diluvio se los llevó y arrasó a todos. Y Jesús dice que la venida del Hijo del Hombre será igualmente repentina y desastrosa para todo aquel que no presta atención a estas palabras y para todos los malvados. Y al parecer las palabras de que Jesús está diciendo aquí calaron muy fuerte en la vida del apóstol Pedro. Y yo quiero leer lo que Pedro, la versión de Pedro de esa historia en 2 de Pedro 3, versículos 6 al 11. 2 de Pedro 3, versículos 6 al 11, él dice: por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Hablando de Noé y lo que pasó, y ahora hace un cambio acerca de la segunda venida. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la hay en ella serán quemadas. Y escuchen ahora cómo él finaliza esto. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Una vez más, Pedro toma las palabras de Jesús y él dice: debemos estar preparados y no debemos distraernos, sino que debemos enfocarnos en vivir de una manera santa y en piedad. La segunda cosa, el segundo consejo o aspecto de Jesús aquí es que Él nos manda a velar en el versículo 40 a 42. Ya que nosotros no sabemos cuándo Cristo viene, no sabemos el día exacto, por lo tanto Jesús dice, tienen que estar siempre alertas. Voy a leer versículos 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Ahora, estos textos o versículos son una vez más bastante polémicos y difíciles de interpretar. Y mucha gente interpreta que estos versículos tratan de que va a haber un rapto secreto en donde una parte de la población será tomada y van a desaparecer milagrosamente. Pero eso no es la intención del texto aquí. Recordemos primero que Jesús está contando una parábola, está ilustrando cómo es que va a ser su venida. Y él está ilustrando el punto de Jesús es que nosotros debemos estar alertas, que en cualquier momento va a venir y que será tan repentina su venida que mientras todavía la gente está ocupada en sus quehaceres diarios, las personas están trabajando en el campo o moliendo, Cristo regresará tan repentinamente. Y como leímos y ya estudiamos en los versículos 30 al 31, cuando Él venga de manera repentina, va a haber juicio y castigo para los que no creyeron. Y en el versículo 31, para los que creyeron, Él dice, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Así que lo que Jesús está hablando aquí, que será tomado, es que literalmente cuando Cristo venga, Él va a apartar a sus escogidos para traer el juicio sobre todo aquel que se queda aquí y hasta la tierra misma. Así que una vez más, la venida de Cristo va a ser un evento que va a ser completamente visible para todos. De hecho, en los versículos anteriores que acabamos de ver, Él compara que va a ser algo tan público como lo que pasó en los días de Noé, que la gente que no hizo caso va a estar lamentándose y van a estar arrepintiéndose por no haber hecho o no haber tomado acción de la advertencia. Y yo quiero dejar en claro que la Biblia sí habla de un rapto o de un arrebatamiento,
pero lo que no habla es que va a ser algo secreto. La Biblia dice que Dios juzgará de manera terrible y pública a todos los que no reconocieron a Cristo como el Rey y como el Mesías. Y para los que sí creyeron y sí lo reconocieron, ellos van a ser arrebatados o encontrados con su Salvador de una manera pública. Así que el punto que Jesús está dejando aquí una vez más es que su venida va a ser algo tan repentino y va a tomarnos tanto de sorpresa que debemos estar alertas, debemos velar y no debemos descuidarnos. Eso es lo que Jesús está mostrándonos aquí en estos versículos. Así que vimos que Cristo viene pronto y de manera repentina. Por lo tanto, nosotros no debemos distraernos ni tampoco también tenemos que velar o estar alertas. Y lo tercero que vamos a ver es que también debemos estar preparados. Versículos 43 al 44 que voy a volver a leer. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Y Cristo aquí usa una tercera ilustración, que en este caso es del dueño de una casa y un ladrón. Y yo creo que eso es algo que todos entendemos y hasta nos podemos identificar. Ninguno de nosotros quiere que le roben su casa o su carro o que lo tomen desprevenido. Por eso todos andamos siempre preparados y le ponemos seguro a nuestro carro o le ponemos llave a nuestras casas. Usamos todo tipo de alarmas, de cámaras y hasta todo tipo de seguridad. Como sabemos que en cualquier momento o en cualquier día alguien puede robarnos, nosotros siempre estamos preparados y siempre estamos alertas para evitar eso. Así que estos pasajes Jesús está ilustrando y tienen en común la idea del carácter repentino e inesperado de su venida y en consecuencia el gran peligro de hallarnos desapercibidos por parte de aquellos para quienes la segunda venida es un evento tan importante para nosotros los cristianos. El hecho mismo de que el dueño de la casa no sabe cuándo viene el ladrón, porque si lo supiera, velaría solamente en aquel momento particular, hace que el dueño de la casa esté constantemente vigilante y alerta en todo tiempo. De la misma manera, si comparamos la venida del Señor, como nosotros no sabemos cuándo Él vendrá, todos debemos estar constantemente alertas, constantemente preparados, porque el día del Señor será algo repentino y cuando nosotros menos los esperemos. Con estas tres ilustraciones, Jesús está claramente exponiendo nuestras tendencias a descuidarnos. Jesús está exponiendo y está dando por hecho de que estas cosas va a pasar. Va a pasar igual que pasó en los días de Noé. Va a ser, uno va a estar normal y uno va a ser tomado y el otro va a ser quedado. Inclusive va a venir como un ladrón de la noche. Él está exponiendo que nuestra tendencia va a ser descuidarnos, no estar alertas y no estar preparados. Así que Jesús está preparándonos y advirtiéndonos de que su venida no sabemos cuándo será, pero debemos estar listos. En el comienzo de toda esta serie que empezamos, hemos dicho que hay distintas maneras de interpretar cómo y cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente del orden de cómo va a ser los sucesos y de lo que tú creas, todos coincidimos que Cristo va a venir y que Él viene pronto y que va a venir de una manera repentina, por lo que todos debemos estar listos y preparados, sin importar lo que tú creas de cómo exactamente van a ser el orden de los eventos. Ahora la pregunta para nosotros, hermanos, en esta mañana es, ¿por qué es tan importante que nosotros aprendamos y estudiemos esto? ¿Qué podemos aprender de las palabras de Jesús aquí? Y lastimosamente, mis hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que nosotros no hablamos mucho. Como dije la semana pasada, le mostré, Pablo le dice a la gente tesalonicenses que la manera en que ellos deberían de alentarse es, Cristo viene pronto, aléntense unos a otros con eso. Y nosotros no utilizamos mucho la venida de Jesús
y mucho menos como una esperanza y como un aliento para perseverar en este mundo difícil. La venida de Jesucristo es la base de la esperanza y la mayor motivación para el creyente y para todo lo que hacemos en este mundo, y dicho sea de paso, en este mundo que estamos de paso. Así que yo quiero que medites conmigo por unos instantes. Y voy a hacer algo y usen un poquito de imaginación. Si por alguna razón hipotética, vamos a hablar del mundo hipotético. Alguien se acerca a ustedes y les dice, solamente te quedan 5 años más de vida. En 5 años vas a morir. Si tú supieras en certeza de que en 5 años te tocaría morir, ¿vivirías de la misma manera en la que estás viviendo ahora? ¿O vivirías de una manera completamente distinta? ¿De qué manera vivirías si sabes de que el tiempo está cerca y de que te queda poco tiempo? ¿Usarías tanto de tu tiempo en Netflix, o en deportes, o en novelas, o en lo que sea? ¿O qué harías de tu vida si supieras de que pronto se va a terminar? ¿Y qué tal si en vez de 5 años solamente sería 2 años, o un solo año, o meses, o días, o semanas? ¿Cómo vivirías lo que te queda sabiendo que tu tiempo es corto? ¿Vivirías de la misma manera o aprovecharías de una mejor manera tu tiempo? Ahora, de manera muy absurda, la mayoría de nosotros vivimos pensando y dando por hecho de que vamos a vivir por siempre o que por lo menos vamos a vivir hasta los 90 años. Pero ignoramos el hecho de que la palabra de Dios dice claramente de que en cualquier momento Cristo va a regresar. O si es que Él no regresa, nosotros podemos morir en cualquier momento. Él puede llamarnos a su presencia en cualquier momento. Nosotros estamos en este mundo de paso. Este no es el final. Nosotros estamos en un periodo muy corto de tiempo. Así que nosotros pensamos de que estamos muy cortos, muy de paso, nos damos cuenta de que muchas veces estamos menospreciando el tiempo o invirtiendo de una manera muy equivocada, otra vez haciendo tesoros donde no debemos, que es en la tierra, en vez de hacer tesoros en los cielos. Y Cristo claramente ha expuesto en estos versículos que hemos estudiado hoy que los discípulos de esta generación, ellos podían saber exactamente cuándo iba a ser la destrucción de Israel y del templo, pero de su venida nadie lo sabe. Por lo tanto, nosotros debemos vivir en alerta, deberíamos vivir velando sin distracciones y haciendo lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Y yo conozco muchas personas, principalmente los jóvenes, que dicen, yo todavía soy muy joven para entregar completamente mi vida a Cristo. Déjame todavía disfrutar un poco la vida, déjame disfrutar de mi juventud, déjame hacer y experimentar todavía más cosas. Y después, cuando ya sea viejito o cuando yo esté más grande, ahí sí voy a entregar mi vida completamente a Cristo. Y hay muchos que tal vez no digan eso y no se atrevan a decir eso, pero están viviendo de esa manera, con ese mismo concepto, viviendo de esa misma manera. Así que si estás viviendo de esa misma manera esta mañana, yo no estoy seguro si tú entendiste lo que significa ser un cristiano. Ser un cristiano significa, o yo entrego todo a Cristo y muero completamente para mí y vivo para Él, o yo no soy cristiano. No hay un punto medio. O yo vivo completamente para Él, o yo no vivo para Él. Así que si tú estás viviendo de esta manera, necesitas en esta mañana arrepentirte y hasta tal vez creer en Jesucristo y vivir para Él antes de que sea tarde. Mi querida Iglesia Bautista Central, ¿de qué manera estamos viviendo en este mundo? Y todos tenemos que confesar que muchas veces perdemos el rumbo, que muy fácilmente tú y yo, mis hermanos, nos distraemos con las cosas del mundo y nosotros ignoramos o dejamos de lado el hecho de que fuimos llamados y salvados con una misión específica que es expandir la gloria de Dios hasta los confines de la tierra por medio de hacer discípulos a las naciones. Y encima de todo, hermanos, hemos aprendido que el juicio para los que no son creyentes será algo terrible y será algo espantoso, será el crujir de dientes, será el llanto, será un lamento para ellos. El juicio para tus amigos, para tus vecinos, para tus familiares, para tú uno
Y para toda persona que no conoce a Cristo será terrible. Y Cristo puede volver en cualquier momento o llamarlo a su presencia o morir en cualquier momento. Así que nosotros tenemos que entender que esto es urgente. Ya no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo ni desenfocarnos en lo que en las cosas de este mundo, porque esto es algo urgente. Y lastimosamente, mis hermanos, muchos están dormidos, muchos están distraídos, muchos están desenfocados. La mayor parte de lo que son, de su ser, de su pensamiento, de su corazón, de su energía, está mal enfocado, porque está enfocado en ganar este mundo o en tener más bienes materiales o en tener la carrera universitaria de sus sueños o en tener la familia de sus sueños, y se están durmiendo y desenfocando y olvidando de que Cristo viene pronto o que podemos morir en cualquier momento. Y ayer mismo, mis hermanos, tuvimos pescadores de hombres y ni el 10% de la iglesia estuvo presente para anunciar el evangelio a los perdidos. Así que déjame preguntarte una vez más. ¿De qué manera estás viviendo tu vida? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante en tu vida ahora mismo? Porque si no estás enfocado en las cosas de Dios y en su reino, esta mañana, iglesia, es el tiempo de arrepentirnos. Es el tiempo de confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que en su gracia Él nos ayude a cambiar y a vivir enfocados. Y todavía más, hermanos, primera de Pedro 5:8, Él nos advierte diciendo: sean ustedes de un espíritu sobrio, estén alertas, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro está advirtiendo aquí que el diablo está como un león rugiente buscando devorar. Y nosotros estamos en una lucha espiritual constante. Nosotros no podemos darnos el lujo de dormirnos o desenfocarnos o distraernos, porque eso puede ser fatal. Necesitamos urgentemente estar sobrios. Necesitamos urgentemente congregarnos. Necesitamos urgentemente ser exhortados por la predicación de la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente animarnos unos a otros a perseverar. Necesitamos unos a otros exhortarnos, animarnos, ser un verdadero cuerpo unido que se ayuda los unos a los otros, porque nuestras tendencias y porque nosotros somos frágiles y somos débiles y muy fácilmente nos distraemos. Y el diablo no va a jugar con nosotros. Él está buscando destruirnos. Así que, mis hermanos, yo les ruego que podamos ayudarnos unos a los otros. Y todavía en sintonía con esto, Pablo dice en Romanos 13, versículos 11 y 12, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Es hora, mis hermanos, de que nosotros nos despertamos y vivamos de acuerdo a las palabras de Dios y de acuerdo al precioso evangelio. Y mis queridos amigos y amigas, por favor, escucha y presta atención en lo que Jesús está diciendo. Todo lo que Él prometió y profetizó ya se cumplió. Solo falta que Él regrese. Así que aprovecha esta mañana la oportunidad de poder ser salvo de la ira de Dios por Cristo. Yo te animo a que puedas poner tu fe en Él como el único capaz que puede salvarte y que puedas arrepentirte de tus pecados y confesar tus pecados adelante de Él. La venida de Cristo será completamente repentina y cuando Él venga ya va a ser demasiado tarde para ti. Así que yo te estoy rogando que prestes atención para que no te pase como pasó en los días de Noé, que la gente no prestó atención hasta que fue demasiado tarde. Así que considera lo que estoy diciendo. Y si tú realmente quieres saber más del Evangelio, si tú quieres conocer a Jesucristo y cómo es el único que puede salvarte, yo te ruego que puedas quedarte en tu lugar al final del servicio, cuando todos salgamos,
y con mucho gusto uno de los pastores o uno de los líderes, un hermano de la iglesia, te va a explicar más acerca de Cristo y de este precioso evangelio. Querida iglesia, Cristo viene pronto. Así que es mi gran deseo y oración esta mañana que todos podamos vivir cada día nuestras vidas expectantes y esperanzados en que Cristo viene pronto, deseando de que Cristo hoy sea el día en que Él regrese, pero al mismo tiempo, mientras estamos esperando, que podamos estar alertas y podamos estar velando para que no nos tome por sorpresa su venida. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor.